Muchas gracias por la invitación ante todo. Pues nada, digo, me comienzo presentando. Soy el hermano Junior. No sé, soy el hermano Junior Márquez. Vengo de Venezuela y tengo 25 años. Eh, Ahora, creo que en este momento, no sé, como que me gusta mucho iniciar cuando cuento mi historia, como contándole a la gente que esto es mi historia de amor con Dios. Cada quien ha tenido una historia de amor con alguna persona, ¿no? Algunos lo tienen con Dios, otras con su esposo, con su esposa, y para mí ha sido con Dios. Pues nada, en este momento me gustaría pedirle mucha luz a Dios para que toque nuestros corazones, para que siga iluminándonos y sobre todo para que podamos amarle más a Él, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta historia de amor mm, tiene tres momentos para mí. Tiene una separación, una iniciación y un reencuentro. Entonces, no quiero hacerla tan larga, pero bueno, vamos a ver. Eh, Todo comienza cuando yo tenía 12 años. Eh, Vivía en Venezuela con mis papás, con mis hermanos, tengo dos hermanos, y a mí siempre me han encantado los deportes, siempre, siempre. Jugaba de muy pequeño béisbol y fútbol, entrenaba fútbol. Bueno, un día me fui a jugar un partido de fútbol en una academia, y, y bueno, hasta ahí dejo este pedacito de vida, porque les tengo que contar que mi familia, antes de que yo entrara al seminario, ellos no eran católicos, ellos eran adventistas del séptimo día. Entonces yo tuve una... Ellos tuvieron, cuando yo nací, me bautizaron, pero por tradición, no eran verdaderamente como arraigados a la fe. Ya luego pasaron un par de años, cuando yo tenía creo que 7, 8 años, y ellos comenzaron a ir a la iglesia adventista. Entonces, pues tuve mi formación catequista. Bueno, los catequistas eran adventistas. Entonces, mi formación fue con ellos. Recuerdo muchas cosas que ellos me enseñaban y tal. Y ahorita, ya viéndolo como grande, está bien curioso. Pero digo, Dios tiene sus maneras de hablar, ¿no? Pero a mí no me habló por ahí. Me habló por otro lado. Me habló por el deporte. Solo para tener eso en mente, ¿no? Mi familia era adventista. Entonces, estoy jugando un partido y a la cancha llega un sacerdote cuando yo tenía 12 años. Este sacerdote era legionario de Cristo. Y bueno, me van a perdonar, pero para mí siempre, siempre, un sacerdote tenía tres características: gordito, calvo y amargado. Esa era la característica que yo siempre tenía. Veía así los sacerdotes y escuchaba que regañaban mucho. Cuando veo a este sacerdote entrar en la cancha, era súper jovial, súper joven, muy buena gente, hacía reír a todo el mundo. Y bueno, jugamos un partido, jugué contra el equipo de él. Él tenía como un club de fútbol, y, y bueno, jugué contra ellos, y al final del partido se me acerca el sacerdote y me dice, oye, me gustaría invitarte a que jugaras en mi equipo y tal. Y bueno, yo así como que quedé impresionado, porque la verdad me hizo reír mucho el sacerdote en ese momento, me gustó mucho como él era, y se me cayeron todas las barreras que tenía contra como un sacerdote, ¿no? Y luego llega mi mamá a recogerme y se lo presento. Le digo, mami, me está invitando él y tal para jugar. Y bueno, se cambian los números, ya, nos vamos. Después de una semana, el padre llama a mi mamá y le dice, bueno, me gustaría pasar por la casa de ustedes para ver qué tal, cómo podemos hacer para ver lo del equipo de fútbol. Ya luego, ya cuando crecí, ya me di cuenta que esa era una indirecta del padre para, como que ya quería, ya había visto algo en mí que me quería invitar al seminario. Entonces va a mi casa y bueno, come con nosotros, y nada, cuando llega, a mamá le cayó súper bien. O sea, mamá no era así como una, digamos, como una adventista así súper metida, así como muy arraigada. Ella siempre ha sido muy abierta. Y, y pues nada, o sea, como que recibe al padre, y el padre también los hace reír un montón, se la pasa súper bien, y le cae muy bien a mi papá. Conmigo incluso jugó hasta PlayStation y tal, ¿no? O sea, para mí era como que me tumbó toda expectativa, ¿no? Luego así continuó yendo cada cierto tiempo, iba cada 2 meses, un mes y tal. Y mientras iba a mi casa, iba explicándole a mi familia muchas cosas pues, de la iglesia católica, ¿no? Dudas de fe que tenía mamá. Yo estaba muy pequeño, tenía 12 años, entonces no tenía tantas dudas, ¿no? Porque yo solo seguía lo que mis papás me decían. Y bueno, al final de ese año, cuando ya tenía 13 años, el padre me invita a ir al seminario menor,
nosotros le llamamos apostólica. Entonces me invita y bueno, a hacer una convivencia. Fui, me encantó, la verdad me encantó, me gustó, como que recuerdo cuando pisé ahí el primer día, recuerdo que sentí como algo dentro de mi corazón. No sé qué era, pero sentí algo. Y bueno, lo dejé ahí, pasaron los meses y el padre viene otra vez a mi casa y ya mucho más serio y invita a mi hermano el mayor y a mí a ir al seminario. Entonces pues yo le digo que sí, mi hermano mayor también. Entonces entramos los dos al seminario. Eh, Pasa un tiempo, un año, y digo, me encantó, la verdad yo disfruté mucho el seminario, me encantó, la verdad como que había muchas cosas que para mí eran nuevas, ¿no? Como una relación personal con Dios, nunca la había tenido. Y ahí comenzó y me encantaba, la verdad. Entre eso y que jugábamos mucho. Entonces era estudiar, rezar y pues nada, o sea, como que veía eso como algo muy, muy hermoso que estaba pequeño, tenía 13 años. Y bueno, pasa un año, mi hermano mayor se decide salir, descubrió que no era su vocación. Él tenía ya 15 años ahí, entonces se sale y ahorita él está felizmente casado, se casó el año pasado. Y yo continúo. Ese mismo año el padre invita a mi hermano el menor, entonces entra el hermano el menor al seminario, también está un año y a él le da algo que yo le llamo mamitis. Está muy apegado a mamá, entonces se salió y pues nada, regresó a mi casa. Y yo continué. La verdad, recuerdo como años muy hermosos. La verdad, me encantó una experiencia que Dios le agradezco muchísimo a Dios. Creo que Él nos cuida de una manera impresionante. Me metió en esa burbujita de amor y la verdad se lo agradezco muchísimo. Eh, Ese le podría llamar como el momento en que inicia mi separamiento de Dios. Porque a medida que iba creciendo, ya empieza la adolescencia. Ya empezaba yo a ver un poquito distinto las cosas, ya decía, lo de este ese sacerdote ya no, como que no me llama mucho la atención. Y ya pues la niña me gustaba mucho y tal. Y bueno, pero decido terminar de estudiar mi bachillerato, de estudiar mi bachillerato. Cuando termino, me dieron una beca para estudiar medicina. Yo desde pequeño siempre me ha encantado, tenía algo muy claro de pequeño. Primero, que quería hacer algo con mi vida que dejara huella, algo grande en mi vida. Y lo segundo, que lo quería hacer por los demás, quería hacer algo de servicio. Por eso la vocación de médico me llamaba muchísimo la atención. Y, y pues nada, o sea, como que hablo con el padre y le digo, padre, siento que todavía no es mi momento, no quiero continuar. Entonces, por un par de meses, eso fue en junio, al inicio de junio. Me gradúo, termino y salgo. Y bueno, pasaron varios meses en donde yo estuve, pues ya, lo de todo adolescente, tenía 17, iba a cumplir 18 años. Eh, o sea, empecé a ir a fiestas con mis primos, amigos y tal. Y bueno, empecé a vivir una vida muy separada, me empecé a desviar de Dios, ¿no? Del camino que Dios me tenía. Y bueno, aquí les hago como un paréntesis. Eh, a mí siempre yo me considero una persona como eh, idealista y muy enamorada. O sea, la verdad, digo, de pequeño en el seminario no teníamos teléfono, ni redes sociales, ni nada. Entonces mi entretenimiento era leer. Entonces leía muchas novelas y tal. Y la verdad, desde ese momento me empezó a crear una visión del mundo como muy idealista, sobre el amor humano muy idealista. Yo lo veía como la cosa más hermosa en este mundo, que sí lo es. Y, y como que eso también me empezó a decir como que no, mejor me salgo del seminario y tal. Tengo una familia, una carrera y tal. Y bueno, salgo del seminario con esos ideales. Y ya cuando pasan un par de meses, me veo y yo digo, ¿qué pasó con esos ideales? Como que está raro, ¿no? Pero yo igual, yo digo, no, pues, continúo y tal, en fiesta y tal. Llega un momento en que llegando a una fiesta en la madrugada, eh, recuerdo que entro a mi habitación y ahí es donde yo digo que comienza la separación. Eh, Me acuesto y en ese momento sentí como un vacío dentro de mí. O sea, no podía dormir y siento este vacío. Como que algo nunca lo había experimentado. Para explicar un poquito, era como todo el amor que había experimentado en mi vida desapareció en ese momento, como que ya no le había sentido a lo que estaba haciendo con mi vida y justamente esos ideales, esa idea que tenía de mí,
de ser el perfecto padre, el perfecto esposo, el perfecto novio, yo me di cuenta que eran muy superfluos, como muy superficiales. Y yo dije, ¿qué pasó con todo eso? Y de la nada, pues empiezo a llorar ahí en mi habitación y me viene como una vocecita dentro de mi mente que me dice, esto viene de Dios. Y yo, o sea, en ese momento me enojé. O sea, fue una reacción, no sé, como que muy primaria, me enojé con Dios. Dije, no puede ser, o sea, de todas las vocaciones que hay en el mundo, me vienes a llamar de sacerdote. Hay médicos, hay ingenieros, puedo ser muy buen padre de familia, pero me vienes a llamar de sacerdote. Y yo recuerdo haberle dicho, no, no lo quiero, no, lo niego, o sea, no quiero que me pidas eso. Yo puedo ser tu servidor si tú quieres allá afuera. Entonces ya, pasa esa noche y ya yo hago un montón de cosas durante los días siguientes para tratar de olvidarme de eso. Pero igual me sentía terrible, dentro de mí sentía un vacío. Y ya, llega un día, un tío mío me invita a jugar un partido de fútbol. Entonces vamos a jugar y tal. Y en el lugar donde estábamos jugando, cerca había una capillita. Bueno, yo salgo del partido y se me había olvidado el bote de agua y tal, y estaba todo cerrado. Entonces yo digo, ¿y dónde tomo agua? ¿Dónde tomo agua? Y veo la capillita por allá lejana y yo, bueno, ahí seguramente debe haber agua, ¿no? Entonces voy para allá y cuando entro a la capilla, recuerdo que había un crucifijo enorme, era enorme. Y, y cuando lo veo, le veo la mirada, ahí como que algo me traspasó, o sea, como que me dolió el corazón, literalmente, como que me pasó algo. Y pues nada, o sea, como que volví a experimentar un poquito lo que era amar verdaderamente, lo que era sentirse pleno con Dios. Y bueno, no sé, aquí me gusta mucho una frase que había leído, no sé dónde la había leído, pero decía, ¿hasta qué punto los ojos tienen de material, ¿no? Como que hasta qué punto los ojos de las personas representan solamente nuestro cuerpo, sino hay algo más, ¿no? Como que por algo dicen los ojos o la mirada es la ventana del alma. Y recuerdo esa mirada como muy profunda. No sé, como que en esa imagen me habló, me habló y me tocó el corazón. Me volvió a sentir, me hizo sentirme amado, amado plenamente. Entonces me siento en la banca y empiezo a llorar. Y a llorar, y nunca había llorado tanto, la verdad, nunca había llorado tanto. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y mientras estaba llorando, como que se me vino una pregunta en la cabeza que decía, ¿quieres amar plenamente? Y eso ya a mí como que me derrumbó. Pero empecé a llorar, pero como de felicidad. O sea, como no sé, como sanadora. Como un llanto que desde hace tiempo estaba clamando a Dios y en ese momento estaba siendo como muy escuchado, muy vivencial. Y pues nada, o sea, salgo de ahí y hablo con el padre, lo llamo, le digo lo que me pasó y el padre me dice, un legionario de Cristo me dice, creo que Dios te está diciendo algo, te está pidiendo algo más. Y yo le digo, pues sí, siento lo mismo, ¿no? Como que siento que Dios me está pidiendo algo más. Y nada, esta es como la primera parte. La segunda parte es la iniciación. Después que llamé al padre, me invita al candidatado, la etapa previa antes de entrar a nuestra primera etapa, que es el noviciado. Entonces, entro ahí, me encantó, o sea, volví como a conectar todos los hilos, empecé a ver a Dios de una manera como muy, no sé, muy bonita y ya decido entrar al noviciado, que es nuestra primera etapa. La verdad, de los años más hermosos que he vivido en mi vida. Difíciles, me costó, o sea, separarme otra vez de mi familia, había dejado una novia, una carrera comenzada. eh, Me gusta mucho una frase que un amigo me la había dicho, ¿no? Como, cuando menos te necesitaba, ahí llegaste tú. Y, y no sé, como que ese periodo me identifico con esa frase, ¿no? Cuando menos aparentemente necesitaba de Dios, ahí es cuando más hizo o cuando más me miró con amor. Y nada, me acompañó en esos 2 años, súper bueno, me encantó, sufrí, la verdad sufrí muchísimo,
pero me encantó, fui muy feliz. Luego me enviaron a Estados Unidos y, bueno. Y ya la última parte, que es el reencuentro, digamos, como que algunas veces supongo que aquí también lo han experimentado, ¿no? Como que uno se empieza a acostumbrar, ¿no? Algunas cosas cuando uno se relaciona con Dios o con los demás, uno se empieza a acostumbrar a recibir cosas buenas o a relacionarse de alguna manera. Con Dios me pasó lo mismo. En esos años en 4 años, me empecé a acostumbrar a estar delante de Dios, a tener al amor enfrente de mí. Y ya empecé como a aflojar en muchas cosas, o sea, era seminarista, legionario de Cristo, pero como que ya me está tomando más tranquila la vida, ¿no? Y bueno, como que este tema del amor lo estaba dejando un poquito atrás. Estaba en Roma, eso fue hace 1 año y medio, cambio de director espiritual, porque un sacerdote con el que estaba antes se tuvo que ir del lugar. Cambio y empiezo a hablar mucho con él, ¿no? Le empiezo a contar lo que sentía, cómo estaba viendo mi vida y tal. Y me di cuenta que yo tenía muchas heridas, que por tanto tener en la mente como el proceso vocacional y tal, no me he dado cuenta de algunas heridas. Con mi papá siempre me he llevado súper bien, con mamá también, con mis hermanos también. Pero me di cuenta que cuando era pequeño, algunas veces, mi relación, sobre todo con mi papá, era como de méritos, ¿no? Como que yo, por eso me esforzaba tanto en los estudios, en los deportes y tal, porque me encantaba ver a mi papá como orgulloso de mí a través de eso, ¿no? En lo que yo hacía. Y había como malentendido eso, ¿no? Como que yo había entendido en cierta manera que lo que yo hacía que en cierta manera mi papá me amaba, ¿no? Ya luego como que lo había sanado, pero no con Dios. Eso con Dios lo vi así. Como que todo lo que yo estaba haciendo, le entregaba mi vida, dejaba detrás todas las posibilidades que tenía, una familia, una carrera, una vida. Eh, Todo eso se lo dejo como a mérito mío para que él como que me ame, ¿no? Y estando ya en Roma, recuerdo que llegó un momento como de quiebre, como que me di cuenta que, o sea, como que mi relación con Dios ya no podía estar así, yo no podía estar así, ya estaba cansado de hacer, ¿no? Como por Dios. Y dije, no puede ser así. Tenía una visión errónea de Dios. Y luego hablando con este padre, me ayudó mucho como a darme cuenta de las mentiras que yo me había contado, de mi experiencia, de heridas que tenía en el camino. Y, y no sé, como le agradezco mucho a Dios que me ayudó a sanar eso, a irlo sanando. No digo que esté del todo sanado, pero sí me volví a reencontrar con Dios. Y ahorita es hermoso porque a Dios ya no lo veo como un juez, alguien lejano, o alguien que literalmente se complace en aquello que yo hago, sino que volví a mi estado original, que es mi identidad verdadera, ¿no? Hijo, que soy amado, que tengo un Padre en el cielo, ¿no? Y pues nada, en esos meses allá en Roma, sobre todo en los últimos meses, me di cuenta de eso. Y pues nada, o sea, como que me gustaría concluir con eso. Dios tiene su historia de amor con cada uno de nosotros. Y es la historia más hermosa que vamos a tener en nuestra vida. Incluso más grande que todas aquellas que podamos leer, imaginar o tener aquí en la tierra. Con Él la historia de amor tiene altibajos, cambia, sufrimos, amamos, nos sentimos felices. Pero lo más hermoso es que en la oscuridad, tanto en la luz de nuestras vidas, ahí siempre está Dios. Y que Él siempre nos va a apoyar. Y sobre todo que Él nos dice, nos ve con amor y nos dice, te amo, mi hijo, te amo. A mí me encanta una frase, una vez estaba estudiando en el Génesis, y cuando Dios dice, creando al hombre, dice, y vio Dios, había creado a Daniel, dice, y vio Dios que era bueno. En hebreo, esa palabrita me encanta porque dice como que casi que una persona se pone de rodilla como ante la admiración, como ante el estupor de ver su creación, como ver tan hermosa, tan perfecta, que salió como esa palabra de regozo, ¿no? Como, y vio Dios que era bueno. Y así me he visto con Él, ¿no? Me gusta recordarlo. Cuando estoy al frente de Él,
Recuerdo esa frase, y vio Dios que yo era bueno. Entonces, pues nada, esa invitación a no olvidar su amor, esa relación que tenemos con Él, la verdad creo que es las cosas más hermosas que Dios nos ha dado, esta oportunidad. El mero hecho de estar acá es un regalo hermoso, hermoso, la verdad. Yo le digo a mis chicos allá en el Highlands, como que, o sea, háganse conscientes de la preferencia que Dios tiene con ustedes. O sea, hay muchos niños allá afuera que no tienen lo mismo que nosotros, no tienen esa cercanía con Dios. En cambio, ustedes los ha llamado a ser parte de esa élite que está al frente de Él, ¿no? Y que si Dios quiere y si somos generosos, vamos a ser líderes de amor. No líderes como hay en día muchos influencers, sino líderes de amor, ¿no? Que transmiten la belleza verdadera del rostro de Cristo. Termino con una frase que me gusta mucho, es de Dostoyevsky, un escritor que me encanta, y él dice, eh, Beauty will save the world. La belleza salvará al mundo. Entonces, los dejo con eso. He aquí la belleza, literalmente la belleza misma, quien salvará nuestro corazón y el corazón de todos los hombres. Gracias.